Hola, ¿cómo están? Estos videos que estamos subiendo son videos para abrir los ojos a un mundo espiritual real de Dios a través de Cristo. Y el título de este video es: si eres buen cristiano, ¿por qué no evidencias a los falsos predicadores? La gente se ha confundido y ha callado algo que no debe de callar, que es el exhibir a todos aquellos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos transmisores de la palabra que está escrita en la Biblia o la escritura. Y usted me dirá, es que nosotros no debemos de juzgar a nadie porque solo Dios juzga. El juicio de Dios va a ser en el último tiempo y va a ser un juicio para condenación eterna para aquellos que no vivieron conforme a la enseñanza y a la disciplina de Cristo a través del Espíritu. Y muchos dicen que no debemos de juzgar a las personas, pero mis hermanos, entonces ¿quién lo va a hacer? Muchos dicen que juzgar es malo, pero entonces Cristo hizo mal porque juzgó a los fariseos. Les dijo que en el capítulo 23 de Mateo les dice: hipócritas, ustedes que diezman, ustedes que entran a las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones para que pues reciban consuelo, ustedes que son guía de ciegos, ustedes que pues ni entran ni dejan entrar a los que quieren, ustedes que se sienten los... O sea, el capítulo 23, ahí claramente Cristo está criticando las acciones de estos fariseos, líderes de una iglesia o de una sinagoga, llamémosle como es, que no estaban bajo la voluntad de Dios, pero dirigían la iglesia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo también habló acerca de que la gente en los postreros tiempos se iba a levantar de adentro de la iglesia, no tan solo haciendo uso de las falsas enseñanzas de otras culturas, sino de la misma iglesia. Habló acerca de que mucha gente se iba a levantar con falsas doctrinas. Y le escribe a Timoteo en sus cartas y le dice que tenga mucho cuidado. Y ahorita vamos a leer algunas citas bíblicas, y si usted se las sabe, pues mejor, ¿verdad? Porque eso pues refuerza más lo que estamos hablando. Y lamentablemente a veces pensamos ser buenos cristianos, pero no hacemos el trabajo completo. Es más, dejamos de predicar, aunque tenemos buen testimonio, dejamos de hablar de la palabra, dejamos de exhibir a los falsos predicadores, y mucha gente inocente de muchos años llega a vivir en un error, como lo viví yo muchos años. Por ejemplo, cuando yo empecé a caminar, empecé a escudriñar la Biblia y me decían: acá está el diezmo, tienes que dar el diezmo, aparte la ofrenda, aparte las primicias, aparte esto, aparte lo otro, aparte aquí, aparte allá. Y llegó el momento que pues yo tuve que obedecer porque vi que estaba escrito en la Biblia, y seguramente a usted le pasó lo mismo. Empezó a ver que decía en la Biblia que hay que diezmar, y si la Biblia dice que hay que diezmar, hay que diezmar. Pero conforme pasaron los años, porque fueron los años, no fueron los días, fueron los años, yo daba mi diezmo, mi ofrenda, mis primicias, todo, y de veras, luego hasta me había apretado en mis gastos. Decía yo: no, es que esto es del Señor y ahí está. Y más sin en cambio, mis hermanos, mi trabajo siempre fue el mismo, mi desarrollo siempre fue el mismo. El diezmo no ni mejoró ni empeoró mi situación económica, siempre fue estable. Y de alguna manera empecé a darme cuenta, a través de escudriñar la escritura, que el diezmo, que aún cuando nació en el capítulo 14 de Génesis, que habla acerca de un botín recuperado, ni siquiera de un trabajo del sudor de tu frente, que malinterpreta la gente que utiliza la Biblia para timar a los demás, para extorsionar a los demás. Yo empecé a ver y a escudriñar poco a poco la Biblia en Génesis 25, cuando vi cómo Jacob dijo: Señor, si tú me guardas en mi viaje, guardas a mi familia, me guardas de mis enemigos, de todo lo que yo tenga, de todo lo que yo obtenga, guardaré el 10% para ti. O sea, fue una promesa de que si el Señor guardaba, entonces Él iba a diezmar, ¿sí? Entonces fue una promesa
que él hizo como un pacto, porque es un pacto en el cual primero Dios tenía que guardar sus cosas para que cuando Dios guardara sus cosas, de ahí él pudiera dar el 10%, y si él era prosperado iba a dar el 10%, y así sucesivamente, que la gente habla que el diezmo no fue instituido por la ley, sino fue antes de la ley. Pero cuando Moisés viene y toma y retoma al pueblo de Israel en el desierto, empieza a implementar todos estos estatutos, argumentos de muchos que dicen que el diezmo sigue hasta el día de hoy vigente. Pero déjeme decirle que exactamente se integra a la ley dada a Moisés. Por eso, cuando el Señor habla en capítulo 22, capítulo 26 de Deuteronomio, habla para qué es el diezmo, cómo se debe distribuir, qué es el diezmo. Es para el anciano, para la viuda, para el huérfano, para el extranjero. No se hace en muchas iglesias, en la mayoría de iglesias no se hace hasta que se descubre, o alguno descubre para qué es el diezmo, empiezan a medio apoyar a alguien, no a todas las viudas, no a todos los ancianos, no a los huérfanos, no, a algunos selectivos. Y desafortunadamente se ha hecho mal uso de esta práctica, y porque no denunciamos, y porque muchos hemos sido ignorantes y presas de la ignorancia, porque esa es la palabra correcta. Y durante años, como les digo, yo diezmé y estuve diezmando, pero cuando me di cuenta y empecé a escudriñar la Biblia, y en Malaquías capítulo 3 versos 9 y 10, que muchos pastores de ahí se agarran para seguir timando a la gente, me doy cuenta que aquí Malaquías, no existía la iglesia cristiana en ese tiempo. Déjeme recordárselo, o déjeme enseñarle que en ese tiempo la iglesia de Cristo todavía no existía. Y Malaquías le dice al pueblo de Israel: vosotras la nación me habéis robado, vosotras la nación de Israel. No dice que Egipto, porque ya existía Egipto, no dice que África, no dice que la Mesopotamia, no, dice que Israel exclusivamente. No estaba hablando ni con los heteos, no estaba hablando ni con los jebuseos, ni con los madianitas, no estaba hablando con ningún tipo de raza, ni con los babilonios, ni con los persas, ni con los medos. Estaba hablando al pueblo de Israel: ustedes, la nación de Israel, me han robado. Ahora mucha gente dirá: nosotros somos la extensión de Israel, por eso tenemos que adoptar todo lo que es de Israel, y incluso va el diezmo, la ofrenda, las primicias. Pero entonces déjeme decirle que falta guardar Shabbat, falta guardar las fiestas, falta la circuncisión, la señal del pacto. Ahora, nosotros como gentiles no podemos pactar con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo el pacto. En Mateo 26, 28 dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Y no dice pacto renovado, no. Porque algo que es renovado puede traer algunas cosas antiguas que se vienen arrastrando y que todavía sirven, que todavía funcionan, y a eso se le llama un renuevo. Cuando usted renueva un zapato, un calzado, va con el zapatero y le dice: cámbiale las plantillas, pero no le quita la piel de arriba, no le cambia los cadetes, de alguna manera todavía sirven, entonces solamente le cambia la suela, y eso es un calzado renovado. Pero un calzado nuevo es aquello que usted va a la tienda, lo compra sin que nadie lo haya usado, eso es nuevo. Entonces Cristo trae el nuevo pacto, no dice el pacto renovado. Brit Hadashah, mucha gente ha dicho que es pacto renovado, pero es nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto todo es nuevo, los que estamos en Cristo, claro. Entonces, volviendo al tema, hay mucho charlatán que anda estafando a la gente, y muchos dicen: hermanos, que si nosotros no les pedimos el diezmo, la gente no da. Y yo en parte lo creo también, porque la gente se vuelve tacaña, la gente, pues no sé qué le pasa cuando llega al mundo espiritual, no da dinero, le cuesta. Y de alguna manera, por eso yo creo que tienen razón en el aspecto de cómo lo manejan, pero no es bíblico para el pueblo gentil. Claro, el judío tiene que seguir diezmando, el judío tiene que seguir guardando las fiestas y todo, esa es su tradición, es su pacto, adelante. Pero nosotros los gentiles no estamos obligados ni a guardar el sábado, ni a circuncidarnos, ni a dar el diezmo, ni a celebrar Pesach, ni a celebrar Yom Kippur, ni a celebrar Hanukkah, ni a celebrar Sukkot, bueno, ningún tipo de fiesta.
¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque realmente, mis hermanos, en Cristo nosotros hemos sido engendrados, una nación engendrada en el nuevo pacto de Cristo. Y hay muchos charlatanes que se han aprovechado de la gente y han estado usando mañosamente las artimañas del error, del engaño, como a mí me pasó, que estuve en el engaño muchos años y no me arrepiento porque al final de cuentas lo hice con amor, lo hice con entrega, pero no me toca a mí dar el diezmo. Ahora, si yo quiero dar el 20%, ya es mi decisión de hacerlo, porque Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 9 verso 7, dijo que cada quien dé como propuso su corazón. Ahora, cuando muchos mencionan en Mateo capítulo 23, déjeme ir para allá, acerca de que Cristo sí habló del diezmo, ellos se refieren al capítulo 23 verso 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, pero los está reprobando, aunque lo tenían que hacer, pero no lo hacían tampoco, y los está reprobando y dice: ustedes que diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto para muchos es argumento para dejar activo el diezmo ahora en este tiempo, y eso no es cierto, porque aquí les está reprochando sus acciones que no estaban completas, pero no está diciendo que ellos, ¿sí?, aun cuando no diezmaban, no dejaran de hacerlo, pero se lo estaba diciendo a los fariseos. Ahora, si usted es fariseo hoy, si usted es judío, usted está todavía en esta indicación de seguir diezmando, ofrendando, guardando Shabbat, circuncidándose y haciendo todo lo que se tiene que hacer, ¿sí? Porque así debe de ser. Ahora, el hecho es de que mucha gente se agarra de este versículo del Nuevo Testamento de que sí se debe de diezmar, pero le está hablando al pueblo de Israel. Por eso la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No está hablando de que Egipto no le recibió, no está hablando de que Italia no le recibió o los romanos no le recibieron. Está hablando de su pueblo. Incluso Cristo, cuando una mujer se le acercó y le dijo: Señor, hijo de David, y dijo: no, es que yo he venido a la casa de Israel y no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Y la mujer dijo: sí, pero los perros la mujer dijo: pero aún los perros comen las migajas de los amos. Aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y era una mujer cananea, la que se supone, o fenicia, que no pertenecía. Incluso el centurión romano, que dijo que no tenía el Señor que entrar a su casa porque no era digno, y salió a decirle: Señor, habla y mi siervo desde aquí sanará. ¿Por qué? Porque ese hombre era romano y sabía que Cristo no podía y no debería entrar a su casa porque él era gentil. Entonces, lo que pasa es que no escudriñamos la Biblia y a veces sin estudiar argumentamos, opinamos, que es lo más triste, erróneamente, y confundimos a la gente, incluso gente que se dice que es preparada. Se prepara en una línea pero amañada, vinculada al error, vinculada al interés, vinculada a la desviación. Pero aun cuando decimos que no hay que juzgar, pero sí juzgamos a los católicos que son idólatras, que adoran imágenes, que el padre, que el curita, que da la hostia, y que las misas no son bíblicas, que no aparecen en la Biblia. Y empezamos a conocer la biografía del error de las demás religiones, o sectas, más bien dicho sectas, porque religión es una cosa es una palabra muy comprometedora, porque aun cuando es religión tiene que estar en lo correcto, pero una secta está desviada de la realidad total, de lo que Dios quiere, no de lo que la gente piensa, porque lo que tenemos que transmitir tiene que estar escrito en la Biblia. Entonces, si somos cristianos, ¿por qué no exhibimos a todos los que hacen lo incorrecto? No nada más a los católicos, no nada más a los testigos de Jehová, que ahí sí entendemos que hay que alertar a la gente. ¿Y por qué a los que están dentro de la iglesia cristiana, a los que están dentro de la iglesia protestante, a los que están, por ejemplo, en la iglesia mormona también, los criticamos? Pero a nuestra iglesia no la criticamos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Ahora, no es que nos dediquemos a criticar la iglesia, es a evaluar si realmente estamos en la sana doctrina.
Para entender la Escritura necesitamos escudriñar la Escritura con el texto, el contexto, y hacer un estudio etimológico de cada palabra. Dijeran los hermanos separados, dicen por ahí, hacer una exegesis, realmente irse al origen de las cosas, como ahorita le acabo de decir del diezmo. No sé por qué hablé de eso, pero es parte también de las transgiversaciones, como lo que es también salvo siempre salvo. Está mal interpretado y muchos creen que la Biblia tiene contradicciones, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, si usted habla del Evangelio, Cristo le habló a los judíos, en el Evangelio no le habló a los gentiles. A los gentiles, por ejemplo, en Mateo 28 le habla hasta el capítulo número 28, verso 18-19. Hasta ahí le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, sean judíos, sean gentiles, sean publicanos, sean eruditos, sean ángeles. Ustedes vayan y extiendan el Evangelio a toda criatura. Ahí sí, háblenle a todos. Por eso Pedro se admira cuando llega a la casa de Cornelio, porque empieza a ver que Dios empieza a adoptar, no al judaísmo, sino al reino de los cielos, a los gentiles, que ellos estaban excluidos, que no eran parte del pueblo, que no tenían herencia con Israel, que no tenían las promesas de Dios, que no eran hijos de pactos, eran solamente criaturas, como dice Génesis 1:26, y creó Dios al hombre, lo hizo criatura, creación, hijos, cuando ya hay un proceso, porque es un proceso donde la Biblia especifica claramente cómo es y cómo debe de ser y cómo se hace alguien hijo de Dios. No nada más decir todos somos hijos de Dios, porque ese es el punto del error también, decir todos somos hijos de Dios, y eso no lo dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8, 9 y 10. Dice que no todos somos hijos de Dios, hay hijos del diablo, hijos de desobediencia. Entonces es por el error de no conocer la Escritura, es que a veces se hacen doctrinas de comentarios erróneos que no son bíblicos, y por eso todo buen cristiano debe de saber y conocer la doctrina, y aun cuando su pastor esté haciendo malas cosas, tiene que confrontarlo, así como yo le hice. Yo tengo esa dicha de poder confrontar a muchos pastores, de decirles: oye, eso que predicaste no es para nosotros, aunque sí está en la Biblia, porque esto sucedió en tal lugar y sucedió tal cosa, y por eso se habló tal cosa, porque en el terreno había tal cosa, estaba lloviendo, hacía calor, no sé. Y haciendo una exegesis de cada palabra, de cada escritura, de cada enseñanza, tenemos que entender qué está hablando y a quién está explicando la Biblia. Así es que lo que está escrito en la Biblia no es para que todo lo practiquemos. Aun cuando la Biblia nos habla y tenemos que escudriñarla, no nos habla directamente a nosotros, aunque tenemos que documentarnos cuando le habla a Israel, cuando le habla al pueblo gentil, cuando Pablo escribe las epístolas a las diferentes congregaciones, a Éfeso, a Colosa, a Filipo, a muchos lugares, a la Odisea. Entonces, fue Juan el que escribió esas cartas, aunque le voy a decir algo, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo escribe cartas a estos hombres, y los mensajes del Apocalipsis, de los que está hablando Juan, a las iglesias de la Odisea, a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Sardis, son mensajes que hasta hoy siguen siendo vigentes para ese tipo de enseñanzas de iglesias prósperas que hablan de la prosperidad. Por ejemplo, el hecho de estar vinculado a que si no eres próspero no estás bien con Dios, Dios no se agrada de ti, no estás haciendo bien las cosas delante de Dios, no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, porque no te salen los negocios, porque vives en pobreza, y la pobreza es maldición. Dicen los amantes de la prosperidad que si eres pobre vives en maldición. Entonces muchos que estamos en maldición no veremos el reino de Dios, porque somos pobres. Entonces el reino de los cielos se hizo para los ricos. Entonces es mala interpretación de la Biblia, no es que la Biblia esté diciendo eso, es la mala interpretación. Y yo quiero, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versos 28, 29 y 30, ahí Pablo se pone triste y dice: yo sé que después de mi partida se levantarán muchos de adentro de la iglesia, ¿sí?
y desviarán a muchos, van a desviar a muchos, van a predicar conforme a sus deseos, a sus pasiones, ¿sí? Pablo nunca habló de que había que diezmar. Pablo nunca, Pedro, Juan, nunca hablaron de que había que diezmar. Hablaron de que había que apartar algo, y eso está en Filipenses capítulo 4, verso 10 en adelante. Y yo me quiero ir a Timoteo, que es donde habla de exhortar a los que realmente no están haciendo las cosas correctas delante de Dios, ¿sí? Y aquí en el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 4, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. O sea, aquí eso ya está bien visto, ¿sí? Y luego, en 2 de Timoteo, que escribe mucho acerca de las falsas doctrinas, en el capítulo 3, verso 1, hasta el verso 7, está plagado de lo que es realmente el desvío. Ahí usted lo puede leer en su casa aparte. El desvío de todos los hombres que son obreros no aprobados delante de Dios, que son personas que pues están timando a los demás y engañándolos, y desafortunadamente la Biblia sí lo advierte, pero nosotros no hemos querido tomar cartas en el asunto y no queremos predicar acerca de ellos porque nos han dicho que nosotros no debemos de juzgar. Pero Juan capítulo 7 verso 24 nos enseña que sí podemos juzgar con justo juicio. Y también el libro de Mateo capítulo 7, déjeme ver, Mateo 7:5, también nos dice que sí podemos juzgar. Lo que pasa es que uno no lee o uno malinterpreta la Biblia. Pero bueno, aquí estamos subiendo estos videos para abrirle los ojos a la gente y para que aquellos pastores que han hecho lo incorrecto se arrepientan delante de Dios, para que alcancen perdón y redención. Pero mire, en el capítulo 7, en el verso 5, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo que está en tu hermano. Ahí está. Y entonces verás bien para sacar la paja. O sea, sí te está autorizando que vayas y le digas: ya no tomes. Pero si tú llegas y eres borracho igual que él, entonces eres hipócrita. Y primero alíñate tú, que es lo que te está diciendo ahí la Biblia. Primero alíñate tú, y una vez que tú te alinees, ya alineado, puedas ir con tu hermano y decirle: mi hermano, yo creo que eso no es lo correcto, te va a dañar, Dios no se agrada de eso, está afectando tu economía, está afectando tu casa, estás afectando a la familia. Pero no puedes llegar borracho a reprender a otro borracho, a eso se refiere. Pero sí te autoriza a juzgar. Pero tú, como buen cristiano, no te metes, no abres la boca, no dices nada, porque es pecado y puedes caer en condenación. Y aplicas el versículo que dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y eso es un error garrafal, porque por eso se han levantado ya muchas sectas, cientos de sectas, porque cada quien pone su iglesia y predica lo que quiere, y no hay alguien que los exhiba, no hay alguien que los reprenda, no hay alguien que los ponga a la luz, no hay nadie que realmente tenga el valor. ¿Por qué no quieren tener enemigos? ¿Por qué no quieren blasfemias? ¿Por qué no quieren ser vituperados? Porque quieren vivir la fiesta en paz con todos, porque dicen que a paz nos llamó el Señor y no guerra. Y realmente estamos ahí contradiciendo la Biblia, porque Cristo confrontó a los falsos apóstoles, a los fariseos, ¿sí? Y Pablo predicó y confrontó. Incluso Pablo hasta llegó a confrontar al mismo Pedro, imagínense. Aquí con eso me despido, porque ya me pasé del tiempo. No me gusta hacer los videos muy largos porque la gente no los ve completos. Y aquí en Gálatas capítulo 2, verso 11, ahí habla de cómo
Pablo reprende a Pedro mismo y le dice, oye, ¿cómo es posible que tú estando con los gentiles te portas como gentil? Pero vienen los judíos y quieres que los gentiles judaicen, se vuelvan judíos. Dice, no, estás viviendo una doble moral, imagínense. Pero eso es el hecho de tener una sana doctrina de que aún a los que estén adentro de la iglesia, si están haciendo lo incorrecto, tenemos que reprenderlos. Pero no podemos reprender algo que no conocemos. Por eso cuando a mí me dicen protestante, que no me lo han dicho, pero cuando a mí me llegan o me llegaran a decir protestante, a mí me están diciendo que soy docto, me están diciendo intelectual. No sé por qué muchos se molestan cuando les dicen protestantes, porque cuando alguien es protestante es porque está protestando en contra de algo que ya detectó que no está bien, que no es correcto y que no está de acorde al sistema, a la doctrina, a la enseñanza, a la estructura. Entonces por eso protesta, porque alguien no va a protestar si las cosas están bien. Así es que mis hermanos, los dejo, cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Recuerde, si eres buen cristiano, tienes que reprender las obras de las tinieblas, tienes que exhibir las falsas enseñanzas a los falsos pastores, a los apostolobos, a todos aquellos que se han enriquecido vilmente y ya que van a morir se arrepienten. Y ya dicen, no, pues Benny Hill es uno de ellos. No, pues me arrepiento de haber predicado la prosperidad. He visto que he estado errado durante años, pero nunca va a regresar todas las propiedades que tiene. Nunca va a regresar los yates, aviones y toda la cosa, la corte terrenal que lo ha enriquecido y vilmente Marcos Witt, Dante Gebel, hay un montón, no nada más uno, es un montón, es una parvada de sinvergüenzas que se han enriquecido ilícitamente y que hoy dicen gloria a Dios con todas las comodidades, pero lo que les espera es el infierno a toda esta gente, porque el que tiene como negocio el reino de los cielos tendrá como recompensa el lago de fuego, donde va a estar Satanás y todos los mentirosos. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Espero que se documente, lea, ore, ayune si es posible, busque la palabra del Señor. No juegue al evangélico, no juegue al cristiano, no juegue al creyente, no juegue al Hijo de Dios, porque Dios es más serio que el mismo camino a la vida eterna. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima. Baruch atah Hashem.